Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a cómo excluir elementos en una lista de materiales aquí en SolidWorks. Vamos a ver cuáles son los pasos que debemos de seguir para poder excluir los elementos que nosotros queramos de una lista de materiales. Y además vamos a ver bajo qué circunstancias o en qué casos específicos es que podemos ocultar ciertos elementos de una lista de materiales aquí en SolidWorks. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a aprender a cómo excluir elementos que están dentro de un ensamble, pero no los queremos en nuestra lista de materiales aquí en SolidWorks. Entonces para esto lo que vamos a hacer es abrir un ensamble de ejemplo. Muy bien, tenemos aquí el siguiente ensamble. Ahorita está con una vista explosionada. Vamos a regresarla a su... Vamos a apagar la explosión. Y bueno, tenemos aquí este pequeño subensamble. Este ensamble es un cilindro que tiene algunas piezas maquinadas y tiene pues su tornillería y sus elementos comerciales. Como pueden ver aquí en el árbol de piezas del ensamble, tenemos pues todas las piezas que componen el ensamble, ¿no? Y además tenemos aquí en la parte de arriba unas carpetas. Yo cuando estoy diseñando ensambles, me gusta ordenar todos los elementos por carpetas. Tenemos elementos de tornillería y elementos comerciales, y en algunas ocasiones también llego a agregar alguna carpeta de equipos especiales, etcétera, ¿no? Esto me permite tener a mí un mejor control de del contenido que llevo dentro de mi ensamble. Y si tengo que modificar algo, ya sea un cilindro, pues me voy a sé que está en la carpeta de comerciales, y ahí me es más fácil buscarlo que tener todas las piezas o todos los elementos en raíz, por así llamarlo. Aquí, bueno, no tengo todos los tornillos. Por ejemplo, aquí en tornillería, todos los tornillos, la mayoría de los tornillos están afuera, y elementos comerciales creo que también algunos están afuera. Ahorita lo que vamos a ver primeramente es cómo crear estas carpetas. Lo que voy a hacer es, voy a eliminar la carpeta y se las voy a enseñar a agregar. Aquí estamos dentro de nuestro ensamble, y lo que voy a hacer es darle clic derecho y le voy a dar clic derecho aquí sobre cualquier elemento y le voy a dar agregar a una nueva carpeta. Y aquí yo le voy a asignar el nombre, le voy a poner tornillería. Y si nosotros los desplegamos, podemos ver que tenemos nuestro tornillo aquí adentro. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos los tornillos y son tornillos y rondanas. Todo va dentro de tornillería. Ahí está, ya los tenemos seleccionados. Y luego los voy a jalar y los voy a mover a la carpeta. Aquí te dice mover a tornillería. Y listo, ya tenemos todos nuestros tornillos dentro de una sola carpeta. Lo mismo voy a hacer con los elementos comerciales. Voy a seleccionar este sensor y le voy a dar en agregar a una nueva carpeta. Voy a poner elementos comerciales y voy a seleccionar, bueno, la desplegamos y vemos que tenemos el sensor aquí adentro. Entonces voy a seleccionar todos los elementos de compra, que son los reguladores, que es los sensores magnéticos del cilindro, el mismo cilindro y el cable del sensor, el conector, y también es aquí el sensor, que es de Pepper and Fuchs. Entonces lo seleccionamos, lo arrastramos a la carpeta y listo. Ya tenemos aquí clasificados los elementos comerciales y los elementos de tornillería. Además tenemos, bueno, ya en raíz únicamente tenemos las piezas que se fabrican, piezas maquinadas. Y bueno, aquí tengo esta oculta, que es la pieza sobre la cual se comenzó a diseñar el ensamble. Aquí la voy a suprimir, o sea, no me interesa ahorita. Y bueno, entonces ahora, si yo abro el dibujo, aquí podemos ver que tenemos pues nuestra vista explosionada. Tenemos aquí nuestra vista isométrica normal, y tenemos la lista de materiales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros podríamos
excluir elementos de la lista de materiales. ¿Y qué beneficios tenemos? Bueno, como ustedes saben, después de que nosotros diseñamos ya sea cualquier pieza o cualquier ensamble, esta pues obviamente se tiene que pasar a las demás áreas, ya sea área de compras, maquinados, etcétera, ¿no? Son las demás áreas que se encargan de que pues el proyecto que se está llevando a cabo siga en pie, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos elementos comerciales como en este ensamble, pues nuestra lista de materiales va a servir como referencia para que la persona encargada de compras pueda adquirir ya sea tornillos, pueda cotizar cilindros, pueda cotizar sensores, revisar tiempos de entrega, proveedores, etcétera, ¿no? Y en algunas ocasiones, cuando nosotros tenemos ensambles muy grandes y todo lo tenemos dentro de una lista de materiales, pues se vuelve complicado estar buscando qué elementos son elementos de tornillería, elementos neumáticos, elementos eléctricos, elementos de maquinados dentro de una lista de materiales. Y pues si no tenemos las herramientas adecuadas de administración, pues obviamente esto lo tenemos que hacer en Excel y se vuelve un poquito tedioso. Entonces lo que podemos hacer es, utilizando la exclusión de elementos, podemos ir personalizando nuestra lista de materiales para tener varias versiones de esta. Por ejemplo, una lista de materiales donde solo vengan maquinados, una lista de materiales donde solo vengan elementos de tornillería, una lista de materiales donde vengan comerciales, o mezclado, queremos una de maquinados con tornillería, una de maquinados con comerciales, o una donde se excluya los maquinados y nada más tengamos los elementos de tornillería y comerciales. Entonces nosotros podemos jugar con esas opciones y poder crear varias versiones de nuestra lista de materiales y así poder facilitar el trabajo pues a las demás áreas, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer para poderles mostrar un ejemplo, me voy a regresar al ensamble y luego lo que voy a hacer es me voy a ir a configuraciones y aquí en el predeterminado le voy a dar clic derecho y voy a agregar una configuración derivada. Aquí le voy a poner como nombre sin tornillos. Así. Luego voy a crear otra configuración derivada y le voy a poner sin EC, o sea, elementos comerciales. Así. Y luego, bueno, vamos a dejar ahorita estas. Entonces me regreso aquí a predeterminado. Y lo que voy a hacer es, utilizando las carpetas, por eso primero les enseñé cómo crear la carpeta, para no estar buscando los elementos uno por uno. Simplemente despliego la de tornillería y voy a seleccionar todos los elementos que estén aquí. Los selecciono y aquí en el menú rápido nos vamos a ir a esta ventana que se llama propiedades de componente. Aquí en propiedades de componente vamos a irnos a la sección de excluir de la lista de materiales. Activamos la casilla y luego cambiar propiedades desplegamos la pestaña y nos vamos a ir a configuraciones específicas. Y aquí nos vamos a ir a sin tornillos. Deshabilitamos predeterminado y le damos aceptar. Solamente tiene que estar seleccionado sin tornillo. Entonces le damos aceptar y listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo pero con los elementos comerciales. Seleccionamos los componentes, nos vamos a propiedades de componente, excluir de la lista de materiales, configuración específica y sin elementos comerciales. Deshabilitan nada más seleccionando esta, no debe estar seleccionada alguna otra. Le damos aceptar, aceptar y listo. Entonces aquí en el 3D no hay más que hacer, no hay nada más que hacer. Entonces nos regresamos al dibujo y aquí lo que vamos a hacer es irnos aquí a la tabla, la seleccionamos toda y nos vamos a ir aquí a configuraciones. Aquí en configuraciones nos aparecen las tres configuraciones posibles que tenemos: predeterminado, sin tornillos y sin elementos comerciales. Si nosotros seleccionamos sin tornillos, podemos ver cómo nuestra lista se hace pequeña y solo nos agrega los elementos comerciales y los elementos de maquinados. Entonces ahora lo que podemos hacer también es deshabilitamos y fíjense, como no tenemos seleccionado ninguna configuración, la tabla está vacía. Si yo le pongo en sin elementos comerciales, aquí podemos ver que nos agrega solamente tornillos
y elementos maquinados. Y bueno, pues nosotros aquí podemos jugar con las configuraciones, ¿no? Como nosotros queramos. Inclusive podemos únicamente dejar, podemos ir creando versiones de este plano, obviamente ajustando los globos de referencia. De hecho aquí se ve, están apagados. Aquí podemos ver como los elementos que no están, como los tornillos en este caso, aparece con un asterisco, que quiere decir que no están contabilizados en la lista, hasta que nosotros cambiemos la configuración de la lista de materiales. Por ejemplo, me regreso a configuración, deshabilito pongo sin tornillos y fíjense, cambia el orden de... cambian los elementos a mostrarlo así. Aquí, predeterminado, pues me muestra todos. Y aquí muestra los elementos. Y pues bueno, esta opción funciona y es aplicable cuando tenemos ese tipo de casos en los que necesitamos varias listas para poder pasar a distintas áreas, como maquinados o como el área de compras, o inclusive con la parte de neumáticos o eléctricos, que necesitan ir viendo cómo va a estar armado el ensamble y pues por dónde van a pasar las rutas de las mangueras o los cables, etcétera, ¿no? Es una opción pues bastante útil para este tipo de casos. Y pues tampoco es complicado de usar, simplemente es saber saber usar las configuraciones y saber procurar tener todo ordenado para que no sea difícil el poder ubicar elementos. Por eso es la importancia de, si van a utilizar estas configuraciones de exclusión de material, utilizar las carpetas dentro de los ensambles para que ustedes puedan tener un mejor orden y controlar la situación dentro de su ensamble. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Diseño Mecánico JC. Además recuerda que tenemos las asesorías personalizadas donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico, ya sea a nivel profesional o escolar. Te mando un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda o el problema que tengas con tu diseño mecánico. Así que sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.